funcionamiento de los instrumentos públicos. Siempre debe de tener una entrevista, siempre debe de estar presente previo a tomar su hoja de papel sellado especial para empezar a faccionar el instrumento. Creo que dejamos inconcluso todavía el tema, porque eso me interesa mucho, el tema de la función legitimadora. Se los dije el día lunes que no están aquí en orden de prioridades, pero lo que les dije es que estaba en orden de una secuencia lógica sobre los procedimientos o sobre los procesos, sus actividades, sus funciones que él debe desempeñar el notario. Y entonces la previene a las partes, luego les dirige, les asesora, les dice qué contrato, ¿verdad?, está hecho a su medida al problema jurídico o simplemente a la situación jurídica que le están planteando al notario. Y entonces dentro de la legitimadora recuerdo mucho que platicamos sobre el tema importante de la legitimación por parte del notario. Es tan importante que debe de cumplir con las formas de identificar a las personas, de forma de identificar a los comparecientes, el apoyo y auxilio de los testigos, el apoyo y auxilio de los traductores o los intérpretes si fuera necesario. Esa es la función que el notario debe de cumplir cuando estamos hablando de una función legitimadora. Aquí lo que el notario tiene que hacer es legitimar no solamente en el tema de los datos individualizantes de la persona, sino que también legitimar sobre la capacidad de las personas, legitimar también sobre el aspecto de la forma de acreditar la representación legal. Recuérdense que algo muy importante es que el notario, y ya vamos a leer ese numeral y ese artículo que es muy importante, el notario debe de calificar la representación legal, debe de calificar que tuvo a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación legal y que la misma, de conformidad con la ley y a juicio del notario, que para mí es lo más importante, ¿verdad?, es a juicio del notario, porque el notario conoce la ley, el notario legitimará realmente pues hace también una función calificadora, ¿verdad? Cuando legitima, califica los documentos y establece lógicamente el documento, que no solamente el documento con el cual se acredite la propiedad, ya vamos a hablar de eso ahorita adelante, no solamente que el documento sea suficiente, sino que lógicamente que el mismo llene todas las formalidades que establece la ley y además que el contenido del mismo sea suficiente para el otorgamiento del contrato que se va a hacer o que se va a faccionar. Vuelvo a hacer un pequeño resumen porque eso lo vamos a platicar, pero exageradamente el otro semestre. Ese artículo 29, el próximo semestre, ustedes ya lo deben de saber de memoria. Ustedes ese artículo 29, sus 12 numerales, artículo 31, sus 6 numerales, ustedes lo deben de saber de memoria, ¿sí? Conocer realmente, porque de aquí es donde se desprenden las formalidades necesarias y específicas que el notario debe de cumplir para un buen faccionamiento del instrumento público. Les decía entonces, recordarán ustedes, brevemente les recuerdo, las 3 formas que el notario tiene para legitimar la identificación, que es uno de los datos individualizantes de la persona. Recordarán ustedes también que hablamos del artículo 29, numeral 2, cuando decíamos los nombres y apellidos. Ese es el primer dato individualizante. De luego tenemos la edad, el estado civil, la nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, que es un dato individualizante entrelazado entre los 3, y el domicilio de los otorgantes. La forma de identificar a las personas también es un dato individualizante. Espero que recuerden ustedes cuántos datos individualizantes deben ustedes de sumar. Al hacer su sumatoria de los datos individualizantes, ustedes deben de determinar si están cumpliendo con esos datos que la ley dice que debe individualizar a una persona. El nombre y apellido es el 1, la edad y el estado civil 2, 3, la nacionalidad 4, profesión, oficio 5, domicilio de los otorgantes 6, y la forma en que van a identificar a ustedes a los otorgantes va a ser el 7º dato individualizante.
Siempre que hagan un instrumento público, siempre que ustedes hagan comparecer a 1, 2 o 3 personas, a estas personas deben ustedes de contarles sus 7 datos individualizantes. Porque para estar seguros y para estar ustedes completamente, repito, seguros de que están cumpliendo con los datos individualizantes, cuenten sus 7 datos individualizantes. Siempre, siempre van a ser 7 datos individualizantes. ¿Que van a variar? Por supuesto que van a variar. Lo que no va a variar es los nombres y los apellidos, pero puede variar la nacionalidad, puede variar el estado civil, puede variar la profesión, oficio, puede variar el domicilio, puede variar también el estado civil de la persona y por supuesto puede variar el dato individualizante, el último dato individualizante de la persona, que es la forma como ustedes van a identificar a los comparecientes. ¿Cómo los van a identificar? Por la dación de fe, fe de conocimiento, tal y como lo dice el numeral 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público, o de conformidad con el artículo 29, numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio, aquí dice cédula de vecindad, debemos de hacer la anotación correspondiente, por medio del documento personal de identificación o el pasaporte, ¿sí? Aquí estamos hablando que es disyuntivo, dice o el pasaporte. La situación es que el pasaporte única y exclusivamente va a ser para aquellos comparecientes, otorgantes, requirentes que sean extranjeros, ¿sí? Para el ciudadano guatemalteco no puede identificarse la persona con el pasaporte. Recuérdense la ley de extranjería, la ley de nacionalidad, la ley del organismo judicial, el registro nacional de la ley del registro nacional de las personas, el código notariado. El único documento de identificación válido para los nacionales es el documento personal de identificación. Y la otra forma dice o por 2 testigos conocidos por el notario. Debe de conocer, el notario conoce a estos testigos, les pide auxilio, les pide apoyo y ellos serán los encargados de hacerlo. Gerardo Sánchez, son 7 datos individualizantes, son los que ustedes tienen que verificar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en el numeral 2 dice nombres y apellidos. Aquí van a encontrar 6 y el 7º lo van a encontrar en el numeral 3 y en el numeral 4. ¿Por qué les digo lo van a encontrar en el numeral 3 o el numeral 4? Porque en el numeral 2 se encuentran los 6 datos individualizantes, los primeros 6 datos individualizantes, y tal y como preguntó un compañero el día lunes en clase, si no alteraba el orden como ustedes quieran consignar los datos, no altera en la forma que ustedes lo puedan hacer. Yo siempre les digo que la ley tiene una secuencia. Cuando veamos la escritura pública, yo trato de regirme así tal como es. Esa es la forma en como nosotros debemos de faccionar el instrumento público, como nosotros debemos de cumplir con esas formalidades. Entonces, piensen ustedes de manera rápida el ejercicio mental que van a hacer: nombres y apellidos 1, la edad 2, el estado civil 3, nacionalidad 4, profesión, ocupación y oficio 5, domicilio 6, y la forma en que lo van a identificar, porque eso va a ser de acuerdo a como ustedes lo quieran identificar. Lo identifican por la dación de fe, si lo conocen, ¿verdad? La fe de conocimiento. Lo identifican con el documento personal de identificación, o lo pueden identificar por medio de 2 testigos que sean conocidos por el notario. Esa es una parte de la legitimación que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Esos datos individualizantes de la persona. Y recuérdense que yo les decía algo también demasiado importante. El artículo 31, ¿sí? El artículo 31, numeral 2, dice: requisito esencial del instrumento público, el nombre y apellido o apellidos. Es lo que yo les decía a ustedes, los apellidos tanto del padre o de la madre, ¿sí?, de los otorgantes. Ese es un requisito esencial. Omita usted un nombre, omita usted un apellido en la comparecencia de un otorgante, pues definitivamente puede ser impugnado por nulidad
de forma porque el notario no está cumpliendo con ese requisito esencial que establece y determina el artículo 31 en el numeral 2. Y entonces en la parte legitimadora ya cumplimos con constar sus 7 datos individualizantes. Ya les dije que la forma de identificar a la persona es como ustedes quieran, pero no pueden evadir, ¿sí? No pueden aislar al notario a no identificarlo. El notario tiene que identificarlo por las 3 formas que establece la ley. Y luego viene algo muy importante, lo que yo les decía, forma de acreditar la representación legal. Ya creo que en las primeras 2 o 3 clases del próximo semestre ya estaré dictándoles a ustedes un par de formas de acreditar la representación, pero aquí la importancia que ustedes, para que yo le transmita a ustedes lo importante, la importancia que tiene esto, es que conozcan que el notario debe, de acuerdo, fíjense lo que dice el numeral 5 del artículo 29. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiendo e indicando lugar, fecha, funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Eso es el requisito. Dentro de los requisitos generales contenidos en el artículo 29 se encuentra este requisito. Y luego el artículo 31, en el numeral 3, dice: razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente quien comparezca en nombre de otro. Eso significa que el numeral 5 se traslada al numeral 3 como requisito esencial del instrumento público. Si nosotros los notarios no calificamos la representación legal, no hacemos constar que la representación legal es suficiente, a mi juicio y de conformidad con la ley, puede ser suspendido el instrumento y además adolece de nulidad de forma porque no estamos cumpliendo con ese requisito esencial del instrumento público. ¿Qué documentos vamos a tener a la vista cuando legitimamos nosotros, cuando vamos a legitimar? Empecemos con el menor de edad. No voy a entrar a profundizar porque este tema lo tendremos las siguientes clases en el siguiente semestre, pero quiero comentarles, la primera representación legal que se les puede plantear a ustedes o a los notarios es la representación legal de los hijos menores de edad, ¿sí? Y la representación legal de los hijos menores de edad pueden hacerla los padres de manera conjunta, lo pueden hacer separada o de manera indistinta. La representación legal le corresponde al padre o a la madre y ellos lo van a acreditar con la certificación de la partida de nacimiento. Ese es el único documento idóneo con el cual se va a acreditar la representación legal de un hijo menor de edad. Y luego, pues lógicamente hay muchas formas de acreditar la representación legal. ¿Qué es lo que tiene que determinar el notario cuando se acredita una representación legal de un menor de edad? Que el acto o contrato, y ahí es donde el notario tiene que calificar, que el acto o contrato que pretenden los padres sí otorgar en nombre y en ejercicio de la patria potestad de sus hijos o de su hijo menor de edad, sea procedente, sea lícito y legalmente sea posible otorgarlo, sea posible faccionar el instrumento y autorizarlo. Recuérdense que el notario lo que va a calificar, si fuera una compraventa al contado a favor del menor, la compraventa es a favor de un hijo menor de edad, pues por supuesto, ¿verdad? Aquí los padres pueden comparecer, los padres van a adquirir porque están acrecentando el patrimonio de los hijos menores de edad. Pero si fuera la venta de un bien inmueble, definitivamente los padres no pueden, de acuerdo a lo que dice la ley, en el ejercicio de la patria potestad, los padres no pueden disponer de los bienes de sus hijos menores de edad. Necesitan el trámite de necesidad y utilidad para los efectos de que un juez dicte la procedencia de ese acto o contrato. Esa calificación la debe de hacer el notario y está sujeto, lógicamente, a la calificación que le haga los documentos que se le presenten. Porque si el notario le dice usted no puede vender el inmueble de su hijo menor de edad,
porque no tiene la autorización judicial. Aquí tengo la calificación, la autorización judicial, pues lógicamente el notario tendrá que calificar que ese documento, que esos documentos que se le están presentando son suficientes de conformidad con la ley y a juicio de él para poder otorgar el contrato. Bien, Wilson, tómele la foto a la pizarra. Bien, ya que Wilson habló de la pizarra, quiero comentarles, hoy les voy a dar 2 preguntas, todo lo que hable, voy a dar 2 preguntas del examen del segundo parcial. Así que estén atentos, tomen nota y con la condición de que este video lo voy a borrar el día de mañana temprano, después de las 9 de la mañana, estoy borrando el video, 8 de la mañana lo estaré borrando, pero hoy les voy a dar 2 preguntas, así que por favor tomen nota, tomen lo que yo voy a explicar, lo que vaya explicando, lo que a ustedes les parezca interesante, o lo que les parezca pues muy importante para el faccionamiento de los instrumentos públicos, de lo cual estamos hablando aquí. Pues ahí van a ir 2 preguntas, para ustedes que están siempre conectados en clase, me relaciono y me familiarizo ya mucho con los nombres de ustedes, entonces voy a hablar sobre ese tema y voy a darles 2 preguntas, pero con la condicionante que borraré el video, porque lógicamente es para ustedes que siempre están en clase, siempre se conectan y siempre están participando en esto. Bien, quiero entonces decirles la función legitimadora, y hablé de la representación legal. Luego también tenemos la otra representación legal que es muy importante, es la de las personas jurídicas colectivas, ¿verdad? Entiéndase una asociación civil, una sociedad anónima, una cooperativa, cualquier persona jurídica, una sociedad mercantil, una sociedad anónima, una sociedad civil. ¿Cómo vamos a acreditar la representación legal? Pues recordemos, y creo que ustedes lo saben, siempre la forma de acreditar la representación legal es a través de actas notariales. ¿Quién las facciona? ¿Quién las hace? El notario. El notario facciona, el notario hace constar la representación legal de un gerente, de un administrador, de un presidente del consejo de administración. Todos esos representantes legales, no solamente contenidos en el Código de Comercio, sino que también lo establece el tema de las cooperativas, lo establece el tema de las asociaciones, de la sociedad civil contenida en el Código Civil. Es la forma como se va a acreditar esa representación legal. Pero ¿qué es la importancia o qué es lo importante también en esa calificación? Primero, que el acta notarial, pues si se encuentra inscrita, si tiene un plazo determinado, esté dentro del plazo determinado. Siempre pensemos en eso, es una forma de legitimar al otorgante. Pensemos, lo primero que tenemos que ver es el plazo del acta notarial. El acta notarial, y la ley lo dice, cuando son administradores únicos, cuando son administradores del Consejo de Administración, presidente del Consejo de Administración. En conclusión, cuando sean administradores de una sociedad anónima, el plazo para su nombramiento como representante legal no puede exceder de 3 años, un plazo máximo de 3. Puede ser 1 año, pueden ser 6 meses, 2 años, 2 años y 6 meses, pero no puede exceder de los 3 meses. Mientras que el gerente general puede exceder de los 3 años, y el gerente general puede ser de plazo indefinido, ¿sí? Y entonces es lo que debe calificar el notario. Lo primero es ver el plazo, que esté inscrito en el registro mercantil. Si es de una asociación, pues que esté inscrito en el registro de personas jurídicas, el REPEJO como le llaman. Y eso es la importancia que debe ser. Y luego también la calificación del documento que tiene a la vista el notario, que esté inscrito, que tenga plazo, y la importancia es qué tipo de contrato es el que se va a otorgar. Así como les decía, con el menor de edad hay que determinar si el contrato lo pueden otorgar los padres de representación del menor de edad. Aquí también lo que debe de calificar el notario es si el representante legal se encuentra facultado
para el otorgamiento del contrato que le está solicitando que fraccione. En algunas sociedades se limita al gerente o se limita al administrador a que pueda realizar actos o contratos, y entonces se determina que para que pueda otorgarse un contrato, sea enajenación, disposición de los bienes de la sociedad, que se tenga autorización de la junta directiva, que en asamblea general o asamblea totalitaria de accionistas le faculten a él para el otorgamiento del instrumento. Si fuera el caso, o si está abierta la posibilidad de que el gerente general y el administrador único tienen todas las facultades y que no necesitan de autorización de la junta directiva, eso lo califica el notario y eso lo determina el notario si es procedente o no es procedente. Y luego también tenemos otra representación legal que es muy importante. Esas son de las, creo yo, las tres más importantes. Claro que hay muchas más, ¿verdad? Porque puedo mencionarle la representación legal de un tutor, ¿verdad? Los tutores, cómo acreditan su representación legal. Los padres, cómo acreditan la representación legal de un hijo que esté incapacitado legalmente, que no tenga capacidad para poder otorgar instrumentos públicos. Pues ya será un juez el que discierna el cargo al padre para que sea el tutor y representante legal de su hijo, ¿verdad? Que tenga algún impedimento para hacerlo. Y les decía también el mandato. Los mandatos son importantes, el mandato son formas de acreditar la representación legal. Ustedes saben, el mandato se otorga por el mandante a efecto de que lo represente en todos los actos o contratos o documentos en que tenga interés, negocios y trámites en que tenga interés el mandante. El mandato, lo importante es determinar, y ustedes lo saben porque esto fue materia del tema civil, lo vamos a ver también cuando veamos los mandatos, cuando acreditemos representación legal, pero aquí lo importante también es el plazo del mandato. Recuérdense que dice la ley que cuando no se establece en el mandato general, no se establece plazo determinado para el vencimiento del contrato de mandato, el mismo se entiende por otorgado por 10 años, ¿sí? Entonces hay que ver el primero si no tiene plazo. Si no tiene plazo, determinar los 10 años del contrato y con eso estamos legitimando el mandato. Si el mandato, pues lógicamente tiene determinado un plazo de 2 años, hay que ver la fecha del instrumento público y ahí determinamos el plazo. Y luego tenemos el mandato especial, que todos sabemos, el mandato especial, pues si expresa plazo para su vencimiento, termina en el momento que vence el plazo. Si no expresara plazo para su vencimiento, entiéndase que el mandato especial finaliza en el momento que se ha cumplido con la gestión o el trámite para el cual fue otorgado el mandato. Si a mí me otorgan un mandato para vender un inmueble, para vender una casa, si la vendo el día de mañana, ese mandato especial queda ya sin validez, queda sin efecto, no tiene plazo, pero lógicamente al cumplirse con el requerimiento, con la designación que me confirió mi mandante, pues está terminando el plazo. Sí, ese es el mandato especial. También recuérdense el mandato general, la calificación, si algún mandatario desea vender el inmueble o los bienes inmuebles, desea hipotecarlos, desea ignorarlos, la ley dice que debe de ser mandato general con cláusula especial. Licenciado, voy a vender este inmueble de mi mandante, sí, voy a vender el inmueble y entonces lo primero que el notario tiene que ver es el plazo del mandato, tiene que ver si ese mandato es general y tiene la cláusula especial donde diga que el mandante faculta a su mandatario para que pueda vender, transigir, hipotecar, pignorar y disponer de cualquier forma de la propiedad de su mandante. Eso es lo que va a calificar el notario. Y luego también recuérdense que hay mandatos especiales. El mandato es especial, debe de ser especial obligatoriamente si va a ser para donar entre vivos. Debe de ser mandato especial para pactar las bases del divorcio, si se van a pactar las bases del divorcio en una escritura pública. Eso lo debe determinar el notario.
¿Cómo se acreditan los tutores? Los tutores se solicita ante un juez de familia, se nombre a tal persona como tutor. Recuérdense que puede haber tutor testamentario, tutor judicial que lo nombra el juez, pero el acta de discernimiento del cargo, así se le denomina, el juez en una diligencia judicial discierne el cargo al tutor, y esa acta de discernimiento del cargo es la que le va a servir al tutor para acreditar la representación legal, no solo para los aspectos notariales, para cualquier otro trámite administrativo, ¿verdad?, que él tuviera que hacer, pero en el tema que nos ocupa, en el tema de la función legitimadora, lo que nos interesa a nosotros es el acta de discernimiento del cargo con el cual se acredita la representación legal. Decía entonces, y otro aspecto muy importante de los mandatos. Si el mandatario le manifiesta al notario y le dice, mire, fíjese que mi mandante me confirió el mandato para venderle una casa, es un mandato especial. Sin embargo, ese inmueble ya tengo 6 meses de estarlo ofreciendo, a mí me gusta demasiado la casa y la quiero comprar para mí. Esa calificación la va a hacer el notario, y la ley dice que el mandatario no puede adquirir bienes de su mandante sin la autorización expresa y documentada del mandante. Si el mandante manifiesta que faculta a su mandatario aún para que pueda adquirir los bienes o los bienes propiedad del mandante, pues es una autorización expresa que le da el mandante, y con eso el notario puede fraccionar el instrumento público. Esas son, digamos, las calificaciones que se me ocurren mucho más importantes y que el notario debe de hacer brillar en su momento de que él esté leyendo los documentos. ¿Para qué? Para cumplir con esta función legitimadora y para concluir con lo que yo les decía a ustedes. ¿Cómo va a concluir? La conclusión que él debe tener es de que el documento, tal y como lo dice la ley, es suficiente de conformidad con la ley y a juicio de él para el otorgamiento del contrato que se va a establecer. Eso es algo muy importante. Ese ligamen contractual, ese ligamen documental que el notario tiene con el documento que tiene a la vista y que está calificando es demasiado importante en el tema de la función legitimadora. Y dentro de la función legitimadora viene también el aspecto, ya digamos concluyendo esta función legitimadora, también dentro de, bueno, las clases de representación legal, compañeros, son varias, ¿verdad? Yo tengo un listado en el próximo semestre. Ahorita no es la clase de la representación legal, solamente estoy hablando de la función legitimadora, pero recuérdense que representación legal hay muchas, ¿verdad? La representación legal, les decía, de las asociaciones civiles, de las cooperativas, de las sociedades mercantiles, la representación legal de un interdicto. Son varias las representaciones legales, ¿verdad? Me atrevo a decir la representación legal de la iglesia, a quien le corresponde es al Monseñor de Guatemala, que es nombrado directamente por el Vaticano, y ese documento con todos sus pases legales es la forma en cómo acredita la representación legal el representante legal de la iglesia en Guatemala. Y así, si buscamos, pues van a haber representaciones legales, o también hay documentación con la cual se va a acreditar un funcionario público, por ejemplo el alcalde, ¿verdad? Que el alcalde no va a tener una representación legal como documento de representación legal, sino que va a ser el Tribunal Supremo Electoral quien le certifique a él que de acuerdo a las votaciones correspondientes él fue electo. Él es un cargo de elección y entonces por consiguiente va a tener su certificado del Tribunal Supremo Electoral, el alcalde, para que pueda comparecer ante un notario a otorgar una escritura de donación con una persona individual, y además tendrá que tener a la vista el libro de actas en el cual tomó posesión del cargo el alcalde. Y así, si no mal recuerdo, tenemos un listado. Yo el primer día de clases o el segundo, cuando hablamos de representación legal, les mando esa hoja donde van a encontrar ustedes todos los documentos con los cuales se pueden acreditar las representaciones legales o cómo ejercen su asunto, ¿verdad? Su función pública.
Por ejemplo, los jueces que otorgan las escrituras traslativas de dominio, ellos no representan al juzgado, ellos no representan a la Corte Suprema de Justicia, pero tienen que acreditar su función pública, tienen que acreditar el puesto que como funcionario público están desempeñando, y entonces también su nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, y además tienen que acreditar con el libro de actas de toma de posesión y entrega de cargos. Esos son los documentos, pues así se los digo muy brevemente porque no es el tema de la representación legal, pero es para contestarle al compañero Seye que tiene Seye. Mario Silva, ¿en qué artículo está todo esto? Bien, compañeros, del mandato, para que ustedes lean lo del mandato, pues este tema de verdad que no es materia de la clase, porque no deberíamos estar hablando, ustedes deberán de conocer lo del mandato, pero lo de los mandatos que estaba platicándoles yo, el mandato se encuentra del 1686, si no estoy mal. Aquí está el contrato del mandato 1686. Ahí van a encontrar ustedes que debe constar en escritura pública todos los requisitos necesarios e importantes que yo les comentaba. El 1710, que tiene: sin la autorización previa y escrita del mandante, no puede el mandatario usar ni adquirir para sí los bienes del mandante. Cómo se termina el mandato, y ahí lo van a encontrar, lo que yo les platiqué, lo pueden leer del 1686 al 1727. En el 1728 empieza la sociedad civil, y ahí van a encontrar ustedes todo lo relacionado con el tema de la representación. Por supuesto, cuando hablemos de la representación legal el otro semestre, cuando ustedes ya van a tener que fraccionar un instrumento público, donde van a tener que acreditar, ahí vamos a ver detenidamente los artículos que se refieren al tema de la representación legal, ¿sí? Así que, por de pronto, de esto no se preocupen, porque en el examen no voy a preguntar del mandato, sino que simplemente voy a preguntar posiblemente en qué consiste la función legitimadora, o dentro de las opciones correspondientes encontrará usted la función o la actividad que desempeña el notario, y que consiste en calificar los documentos que presenta el notario, la calificación legal que tiene que tener el notario para los efectos de determinar datos individualizantes de los otorgantes. Pues se me ocurre ese tema, ¿verdad? Pero definitivamente temas del mandato no, eso ya lo tuvieron que haber ustedes estudiado. Preguntaré temas del mandato el próximo semestre, cuando ya hablemos, cuando ya ustedes tengan que redactar una escritura pública donde hagan comparecer al mandatario y acrediten la representación legal. Por supuesto que ahí vamos a ver más detenidamente ese tema del mandante, pero en la clase de hoy solamente estamos hablando aspectos así, demasiado ligeramente hablando, ¿verdad? Demasiado afuera del contexto que es el contrato de mandato. Bien, entonces, dentro de la función legitimadora ya viene entonces el tema muy importante. Recuérdense que dice una de las características del derecho notarial es que el notario actúa dentro de la fase normal del derecho. Y la fase normal del derecho significa que no hay conflicto, ¿sí?, entre las partes, ¿sí? Derechos subjetivos en conflicto no existen. Las partes están de acuerdo. Las partes tienen ese principio del consentimiento, ¿sí? El consentimiento es importante en el negocio jurídico, y entonces, precisamente, cuando vamos a hablar del consentimiento, cuando vamos a hablar nosotros de que hay un acuerdo de voluntades, entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo legitimamos nosotros dentro de esa función? ¿Cómo legitimamos esa actividad que el notario va a desempeñar? ¿Cómo legitimamos nosotros el consentimiento, la autorización de los otorgantes para que la escritura nazca a la vida jurídica? Dice la ley y establece la ley que en el artículo 31 del Código Notariado, al final, artículo 6, dice: es requisito esencial de los instrumentos públicos las firmas de los que intervienen en el acto o contrato
o la impresión digital en su caso. Eso significa, compañeros, que dentro de la función legitimadora existe también la parte legitimadora que hace el notario con respecto a la recepción de las firmas, que no solamente se encuentra contenido en el artículo 31, numeral 6, sino que se encuentra contenido también en el artículo 29, numeral 12, cuando dice, numeral 12, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Ese significado del ante mí va al principio y va en la parte final de la escritura pública. Al principio es el ante mí, la comparecencia. Ese en la ciudad de Guatemala, el número en la ciudad de Guatemala, el 24 de marzo de 2023, ¿sí? Ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario. Ese ante mí, su significado es que en presencia del notario se está otorgando el instrumento, que en presencia del notario se están expresando las declaraciones de voluntad de los otorgantes. Y el siguiente ante mí, que es el último, que establece el artículo 29, numeral 12, dice, precedido de las palabras ante mí. Ese significado del segundo ante mí en una escritura pública es la función legitimadora, es la recepción de las firmas de los otorgantes. Nosotros en Guatemala, y yo siempre lo he dicho en mis últimas clases, tal vez cuando empezaba a dar clases no, pero lo he dicho en mis últimas clases y me atrevo a decirlo, yo creo que ya no miraré la firma electrónica en el tema del faccionamiento, en el tema del otorgamiento de las escrituras públicas. Creo que es muy difícil que en las actuales circunstancias, por el nivel cultural nuestro, las circunstancias culturales nuestras, se pueda llegar a un tema de por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Un tema de una firma electrónica, porque de verdad cuesta muchas veces a hacerle entender a nuestros clientes que no les podemos entregar el original, que no les podemos dar la hoja de papel sellado especial para protocolos, porque esas las guardamos nosotros, porque esas las conservamos nosotros. ¿Cómo explicarles a nuestros clientes? Sabrán algunos que lo sabrán, habrán algunos que son peritos y máster en este tema de la tecnología, pero ¿cómo explicarles a otras personas que vía electrónica se está firmando una compraventa, que vía electrónica el vendedor está vendiendo el inmueble y está recibiendo en pago la compraventa del inmueble? Eso yo todavía lo miro un poco difícil. Que ya en instituciones aparecen o podemos registrar los notarios la firma electrónica, es correcto. Pero que los otorgantes actualmente puedan otorgar la escritura pública, una escritura pública, digamos, comprometiendo la fe pública del notario, pues yo todavía lo miro un poquito difícil. Pero esa es precisamente la última parte de la función legitimadora del notario, es en la parte del numeral 12, artículo 29, donde dice, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervienen, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Entonces tenemos un tema muy importante aquí. O, como lo dice el artículo 31, numeral 6, ¿verdad? Como lo dice el artículo 31, numeral 6. ¿Qué dice el artículo 31, numeral 6? Firma de los otorgantes, pero lo refiere como requisito esencial. No puede faltar una sola firma, porque con la omisión de una de las firmas ya no hay consentimiento. Ya no estamos actuando entre la llamada fase normal del derecho y por consiguiente la misma adolece de la omisión de un requisito esencial y por consiguiente la misma puede ser impugnada de nulidad de forma. Y no digamos de nulidad de forma, también estaría el tema incluido aquí de la nulidad de fondo, porque el negocio jurídico requiere para su validez, entre otros, sí, que el consentimiento no adolezca de vicios. Y si no hay firma, si no hay consentimiento, no puede haber, por supuesto, no puede haber negocio jurídico. Por eso la importancia de que exista la firma. ¿Y qué dice el artículo 31? Entonces dice, la firma de los que intervienen o la impresión digital. Si la persona, el otorgante, no puede firmar, utilizaremos un testigo a ruego. El testigo rogado es el que va a firmar, pero en todo caso tiene que ir la expresión, ¿sí?, gráfica, la forma gráfica de la aceptación. Actualmente nosotros los notarios, la única forma que tenemos para determinar
La aceptación para determinar el consentimiento, para determinar que las partes están de acuerdo con el otorgamiento del contrato, es la firma. Y como decimos, la firma cartacia o manuscrita. Esa es la forma en que todavía y actualmente nosotros lo hacemos. ¿Cómo hacemos la firma? Pues la firma ya sabemos nosotros que es caprichosa, sus rasgos caprichosos. No estamos obligados a que tenga características. Simplemente la firma son los rasgos que identifican a una persona manuscrita, la firma cartacia. Esa es la forma que estamos hablando nosotros de cómo se otorga el instrumento público, ¿sí? Si son 5 otorgantes, de acuerdo a lo que dice el artículo 31, numeral 6, deben de haber, si son 5 otorgantes, deben de haber 6 firmas. 5 de los otorgantes y la del notario precedida de las palabras ante mí. Y si vemos nosotros que hay un testigo o 2 testigos que identifican a una persona, también tienen que estar las firmas de los que intervienen, dice el artículo 31. Por eso la importancia de esa firma, la firma cartacia. Y la firma cartacia tiene 2 valores, por favor lo apuntan, es muy importante. Las firmas tienen 2 valores, ¿sí? La firma tiene el valor indicativo y un valor declarativo, ¿sí? La indicativa, que es el ligamen que tiene, ¿sí? La firma con el que otorga, es el ligamen que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando está diciendo firma el otorgante José Carlos Valdés, pues esa es la forma indicativa, indica que es José Carlos Valdés quien firmó ese instrumento público y que el notario recibió como aceptación, como consentimiento, esa firma de la persona. Y es declarativa, pues por consiguiente la declarativa es porque está declarando su aceptación. En el momento que se firma el instrumento público, declara aceptación, declara consentimiento. Por eso se dice cuáles son los valores de la firma manuscrita. ¿Cuáles son esos valores? Los valores son indicativo y declarativo, ¿sí? Y la forma en que se recibe se reciben las firmas de ellos. Y vuelvo a repetir, si alguien no sabe firmar, va a estar la impresión digital y el testigo que va a firmar a ruego de él. Pero esas son la obligatoriedad que tiene el notario. Y ya para concluir, ya para decirles a ustedes, concluimos nosotros con esa función legitimadora de recibir la Bien, pues los comentarios, gracias. Yo también pienso, ¿verdad? Una firma electrónica, una firma hasta ahora yo lo considero un poco pues improbable, aunque sé que hay muchos notarios en otros países que den como un compromiso, como una responsabilidad para la sociedad y que pues todos los trámites notariales se les dé con mayor celeridad, ¿verdad? Todos esos aspectos notariales, pero yo todavía lo veo de verdad muy difícil. Bien, terminé entonces la función legitimadora. La función legitimadora, vuelvo a repetir, que lleva consigo el tema de la recepción de las firmas. Por la secuencia, ¿verdad? Debería decir uno, primero debería ir la modeladora, pero tiene que legitimar uno para poder tomar la hoja de papel sellado especial para protocolos y hacerlo, ¿sí? Y lo quiero hacer así gráficamente, compañeros, porque ya terminamos estas 4 actividades que desempeña el notario: la receptiva, la preventiva, la directiva, la asesora y la legitimadora, ¿verdad? Bien. Entonces, este es el momento, ¿ya? El momento idóneo en que el notario ya tome la hoja de papel sellado especial para protocolos. Ya es el momento en que el notario empiece ¿a qué? A modelar la voluntad de las partes, ¿sí? Entonces, por eso les decía en lo último que cerraba la función legitimadora, el por qué se establece o se determina que las firmas tienen esos sus 2 valores. Yo les decía que si estamos aquí con nuestra hoja de papel sellado especial para protocolos,
Pues el notario modela, el notario fracciona, el notario documenta el instrumento y después debe recibir las firmas. Pero como dentro de la función legitimadora, ya les decía, tenemos esos valores de la firma, la indicativa, ¿verdad? Porque identifica a la persona que está firmando, y la declarativa, porque es el valor probatorio, ¿verdad? La prueba que se tiene de que la persona está aceptando, está dando su consentimiento para el otorgamiento de esto. Y entonces, ya les decía, les ejemplificaba a ustedes poniendo la hoja de papel sellado especial para protocolos. Viene la otra actividad, que es esta, la actividad modeladora. Y recuerdan ustedes que cuando hablábamos del tema de la definición de notario, yo les decía, recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes, redactando, dice. Y entonces lo que va a hacer el notario es darle forma legal a la voluntad de las partes, cumpliendo con esta función modeladora. Él le va a dar forma legal. Se recuerdan que uno de los primeros días de clases yo les decía, el notario es el artesano del instrumento público, es el que crea el instrumento público. El notario, yo les decía metafóricamente, es el arquitecto del instrumento público, porque él es el que lo hace. Él modela la voluntad de las partes. Las partes solamente están esperando que el notario le modele la voluntad. Y lógicamente en este tema de la función modeladora es donde el notario debe de poner en práctica sus habilidades de redacción, sus habilidades del conocimiento, de darle claridad, de ser conciso, ¿sí? Y de darle fidelidad a la declaración de las partes. Porque lo que espera el notario y lo que esperan las partes cuando se termine de faccionar la escritura pública es que esa escritura pública, ¿sí?, sea el mejor reflejo de la voluntad que ellos le han expresado al notario. Y recuérdense algo muy importante, ¿sí? No por tanto escribir, ustedes van a ser un mejor instrumento público. Y recuerdo algo que dice el artículo 29, numeral 7. Si miran ustedes del artículo 29, que tiene 12 numerales, el numeral más pequeño es el numeral más pequeño es el 7. Y sin embargo, paradójicamente es el que lleva o el que encierra, ¿sí?, la habilidad que va a tener el notario para modelar la voluntad de las partes. Ella cumplió con función de recibir, de prevenir, de dirigir y de legitimar. Pero aquí viene lo que es importante: cómo va a modelar la voluntad de las partes. Y miren lo que dice el artículo 29, numeral 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. ¿Qué significa eso? Que el notario tiene que ser fiel a la libre expresión de esas partes. Cuando le expresaron a él, al notario, tiene que ser fiel para trasladarlo al documento. Y dice ser conciso, lo que yo les decía, no por mucho escribir, no porque digamos vamos a hacer 20 cláusulas, le vamos a dar más claridad al contrato, no. Entonces dice conciso. Y además, claridad en el contrato. Debe de ser claro el contrato. Y miren la importancia de nosotros los notarios cuando modelamos la voluntad de las partes. Porque, lo vuelvo a decir y siempre lo repito, atrás de nosotros los notarios hay un grupo de abogados, y entendámoslo así, ¿verdad? Metafóricamente hablando. Un grupo de abogados que están al acecho que nosotros los notarios, ¿sí?, incumplamos con el compromiso de hacer valer, de hacer constar los requisitos contenidos en el código notariado, que tengamos un fallo notarial, que nos equivoquemos, que no le demos claridad al contrato. ¿Por qué? Porque le servirá como instrumento o como herramienta para plantear una nulidad, para plantear una apelación, para plantear una excepción, cualquier defensa que pueda encontrar un abogado. Y recuérdense ustedes, también el Código Civil plantea dentro del Código Civil también se plantea el tema de la interpretación de los contratos. ¿Quién debe interpretar los contratos? Es el juez, dice, pero a falta de claridad, a falta de fidelidad y de ser conciso en el instrumento público, por supuesto que tiene que ser un juez el que va a determinar
si la claridad con que el notario expresó la voluntad de las partes. Si no lo expresa con claridad, tendrá que ser un juez, ¿verdad?, el que tenga que decir que el contrato que se fraccionó ahí no era la interpretación que se le está dando, realmente no era la fiel expresión del otorgante. Entonces nosotros los notarios tenemos ese gran compromiso cuando hacemos o cumplimos con esta función modeladora, ¿sí? Hagamos 2, 3 cláusulas, pero que sean fieles a la expresión de las partes, que sean concisos y que le demos claridad. Tratemos de darle claridad. Yo no recuerdo, Edmundo Vázquez Martínez, uno que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, eso decía, que no hay que escribir tanto para que le entiendan a la persona, para que le entiendan a las partes, ¿sí? Sencillamente debe ser fiel, claro y conciso. Y eso es lo que buscamos. En búsqueda de eso vamos. Vean ustedes ese artículo 29, numeral 7. Es pequeño, es corto, pero lo dice con toda la realidad del mundo para el notario. Su función modeladora es dar y modelar. Es ahí donde el notario tiene que decir, bueno, yo sé redactar el instrumento público. ¿Qué es lo que ellos quieren? Toma la norma abstracta y la lleva a un papel. Toma lo que contiene los requisitos contenidos de un contrato de arrendamiento y lo va a llevar ahí. Pero es para que sea la fiel expresión de la voluntad de las partes. Bien. Bien. Brenda me pregunta, no entendió el valor indicativa. Los valores que tiene la firma es indicativa y declarativa. Indicativa porque indica quién fue el que firmó el instrumento público. Si yo firmo el instrumento público, está indicando que es Jorge Mario Álvarez. El comprador se llama Lorena Batres Pinzón, pues está indicando con la firma de ella, por eso se dice su valor es indicativo, indica que es Lorena la que firmó ahí. Y entonces el valor indicativo es que si hay 3 comparecientes, tienen que haber 3 firmas. Y las firmas van a indicar, por supuesto, esta firma es de Jorge Mario, esta firma es de Lorena y esta firma es de Isabel. Y entonces con eso está indicando quiénes aceptaron o quiénes están firmando el instrumento público. Vuelvo a repetir, no puede omitirse una sola de las firmas. La indicativa será que si está María, Carlos y José, tienen que estar las firmas de María, Carlos y José, y por eso indica, sí, por eso se dice indicativa. ¿Quién es el que está otorgando y quién es el que está firmando? Su valor indicativo. Indica a quién le corresponde la firma, a quién otro le corresponde y a quién es al otro que le corresponde. Y la declarativa dice, pues por supuesto, en la declarativa estamos hablando de la veracidad, ¿verdad?, de la aceptación del consentimiento, la manifestación gráfica de que yo estoy de acuerdo con el documento, con el instrumento. Por eso se dice declarativa, porque aquí estamos hablando de veracidad, el valor probatorio de la manifestación del consentimiento, por eso es declarativa. Declara el valor probatorio, ¿sí?, la certeza jurídica de que está firmando la persona. Por eso es indicativa y por eso es declarativa. Muy bien. Yo creo que ya le contesté a Brenda Nancy, que artículo 29, numeral 7. Bien. Ahí entonces terminamos con esta función modeladora. Aquí está la función modeladora del notario. Y voy a terminar entonces la clase. La termino explicándoles a ustedes la actividad autenticadora. ¿A quién le corresponde la actividad autenticadora? Ustedes ya se dieron la respuesta, ¿sí? La respuesta, ¿a quién le corresponde? Le va a corresponder entonces al notario, porque él es el que autentica, él es el que tiene la fe pública, a él le corresponde entonces hacer su función autenticadora. Cuando él cumple con ese numeral el numeral 12 del artículo 29, donde dice firma del notario precedida de las palabras ante mí, ahí el notario está cumpliendo con su función autenticadora. El notario está diciendo ante mí, que era el segundo ante mí que yo les decía a ustedes, ante mí, y el notario firma. Eso significa que está cumpliendo con su función autenticadora. ¿A quién le corresponde eso? Entonces, al notario. Y el cumplimiento, vuelvo a repetir, artículo 29, numeral 12. Dice, firma de los otorgantes.
estos son dos otorgantes, ¿sí? Aquí otorga, si ustedes quieren, este es el vendedor y este es el comprador. ¿Y qué dice la ley entonces? La función autenticadora del notario. El ante mí. ¿Sí? El ante mí y la firma del notario. Aquí dice firma del notario precedida de las palabras ante mí. Si les hago este recuadro, ¿sí? El recuadro que les hice, esa es precisamente la función autenticadora del notario. Estas palabras ante mí y esta firma de él es lo que produce la actividad autenticadora. Él autentica, él está recibiendo la firma de los otorgantes y con la firma de él se perfecciona el contrato al momento del otorgamiento. Son seis actividades. Yo les estoy explicando de 6. Puede ser que en otros libros, ¿verdad? de derecho notarial puedan encontrar ustedes alguna otra actividad que desempeñe el notario, ¿verdad? Porque yo les podría decir aquí dentro de la receptiva y preventiva, pues también recuerden, si ustedes recibe, interpreta. Podríamos hablar de una función de interpretación, ¿verdad? Que el notario debe de interpretar lo que las partes, pero dentro de la función receptiva está la actividad de interpretar, ¿verdad? De investigar, de profundizar sobre la voluntad de las partes. Así que, tal y como dice el compañero, son 6 funciones o 6 actividades que el notario desempeña previo, vuelvo a repetir, y aquí termino la clase, previo a tomar esta hoja de papel sellado para protocolos y cumplir con todas sus actividades. Aquí al terminar pondrá ante mí firma y sello del notario y con eso cumple a cabalidad sus 6 actividades que desempeña. Muchas gracias, compañeros, muy feliz noche. Como siempre, día viernes, pues mi agradecimiento es especial por estar aquí en la clase. Los espero a ustedes. Nos corresponde el día lunes a las 7 de la noche, nuestra clase de las 7 de la noche del día lunes. Ahí los estaré saludando. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar pues conectados en la clase. Muchas gracias.